estaba riendo, me reía yo solo aquí. Que Dios, la verdad es que Dios, necesitamos, ¿vale? Necesitamos muchas veces esa armonía, ese ambiente de esas risas que compartimos entre nosotros. Bueno, audiencia de toda España, porque hay gente conectada de toda España en el canal de que estamos en este día, ¿vale? Un abrazo muy fuerte para todos y, como suelo decir, especialmente para los ministros de la palabra, ¿vale? Así que yo tengo una palabra, quiero compartir
quiero compartir una palabra nueva. Nueva en el sentido que yo no le he predicado en los canales, me refiero a eso. Me ha llevado el Espíritu Santo a este sentir, a esta palabra. Hace un tiempo atrás empecemos a compartir un tema que fue de la jarmateología, que es la doctrina del pecado. Estuvimos, no sé si fueron 2 o 3 cultos compartiendo ese tema, y luego cambiamos a otro que fue ¿qué es un demonio? Estuvimos compartiendo un culto que era un demonio, y al culto siguiente estuvimos hablando de Satanás, que el Señor lo ate y lo reprenda en el nombre del Señor. Bien, hoy creo que vamos a dejar ese tema ahí guardado en la archivería de nuestro Dios. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Pero quiero compartir un tema interesante comparado con la palabra. No es que sea más especial que los otros, o que haya perdido categoría referente a los otros temas que hemos estado compartiendo. Lo que hemos compartido estos días atrás ha sido prácticamente lo que es escatología. Hoy quiero compartir algo que yo creo que es muy necesario en nuestras vidas. Quiero compartir algo que le haga bien a la gente, no simplemente porque no voy a hablar de ahí, hablar de los eventos futuros, los pasados, no. Quiero compartir algo que yo le voy a pedir al Señor, que Él meta su mano dentro de nuestro corazón. Atención, voy a compartir una palabra de sanidad interior. Creo que todos, empezando por el hermano Antonio, que soy yo, necesitamos sanidad interior. A partir de ahí, el hermano Toto, el hermano Esteban, el hermano Faustino, todos los hermanos, incluidas también las hermanas, necesitamos que de vez en cuando el Espíritu Santo restaure nuestro interior. Porque no por haber simplemente sido cristianos, ya está todo hecho. Los cristianos también tropezamos. Atención, porque voy a compartir una palabra. Yo suelo decirlo porque toda la Escritura lo es, y cuando digo que toda la Escritura lo es, cuando yo estoy predicando, digo que toda la palabra es interesante y toda la Escritura es algo especial. Por lo tanto, voy a compartir la importancia que tiene la palabra dentro del cristiano. Ahora bien, el tema es, yo por favor suelo decir, ¿vale? Miren, cuando yo he estado, por ejemplo, en algunas ocasiones que me han invitado en la zona de Barcelona, el vuelo de Santiago a Barcelona, dentro del avión estamos aproximadamente, escasamente, casi 2 horas de vuelo. Mientras el avión todavía no ha levantado el vuelo, todavía hay una opción para poder salir del avión. Pero cuando el avión levanta el vuelo, prende los motores, empieza a andar y levanta vuelo, ya no hay opción para poder abrir la puerta y salir del avión. Es decir, que hay que aguantar el tiempo que dure el vuelo del destino que hemos partido al destino que queremos llegar. Entonces, si el vuelo dura 1 hora y media, tenemos que aguantar 1 hora y media dentro del avión con la tensión en el aire,
hay que decirlo, con la tensión en el aire hasta la que el avión aterriza, suena el timbre y dice los pilotos o las azafatas que van en el avión, digan pueden salir y cada uno a su destino. Hasta ahí todo muy bien, pero ha ocurrido algo, que hemos estado en tensión dentro del avión. Por eso quiero decir que mientras yo vaya a compartir el tema de la palabra, levantamos vuelo y ya nadie puede apartarse del mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque si empezamos el tema de la palabra, pero no entendemos el final, nos vamos a quedar a la mitad y vamos a quedar pues no muy bien. Por lo tanto, vamos a aguantar el vuelo desde que empecemos el tema de la palabra hasta que terminemos el tema de la palabra. Nos vamos a sujetar bien fuerte porque voy a compartir una palabra que voy a profundizar dentro del corazón, como dice el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos, ¿vale? Entonces vamos a descubrir nuestro corazón ante la presencia divina del Espíritu Santo, porque es el único que nos puede limpiar interiormente. Por eso digo que necesitamos confesarnos ante Dios para que nuestra confesión sea oída y recibida por Dios y que Él envíe la solución, que es el perdón. ¿De acuerdo? Decirme qué tal se me escucha, compañeros. A ver, porque no tengo música, no tengo nada. Escuchen bien, yo no miro los mensajes porque yo tengo el teléfono con el círculo rojo, ¿vale? Entonces yo no voy a mirar los mensajes. Cuando haya gente, no me cortéis tampoco a cada 2 por 3, ¿vale? Pero cuando haya un grupo de gente que ya no escucha, atención, cada uno de vosotros pisáis para que la gente escuche. Así que decirme qué tal se me escucha y levantamos vuelo ya dentro del tema de la palabra. Adelante. Muy bien, Rafa. A ver, yo te he escuchado muy despacio. No sé si es el teléfono mío o no lo sé, ¿vale? Yo te he escuchado despacio, pero sí que te he escuchado y te he entendido. Bien, pues entramos adentro del tema de la palabra. El tema de la palabra es, atención, la confesión. No digo qué confesión, pero sí digo que necesitamos la confesión. No vayan ustedes a pensar que es como los católicos, que vamos a la catedral. Yo, por ejemplo, lo tendría muy fácil. Yo tengo la catedral de Santiago, que miren ustedes que es famosa a nivel mundial, porque según dice la leyenda, dice que tenemos aquí los huesos del apóstol Santiago. Es decir, que tendría más opción yo a pedir perdón en el confesionario que muchos de ustedes que me están escuchando. Entonces, la Iglesia Católica tiene una determinación determinada que es la confesión de pecados. Y cuando la gente católica se acerca al confesionario, tiene que confesar pecado por pecado. Atención, tiene que confesar pecado por pecado para que el que está al cargo, en este caso el obispo o el arzobispo o simplemente el párroco de la parroquia, es el que le puede perdonar los pecados a la gente que se acerca al confesionario a confesar los pecados. Pero atención, tiene que confesar pecado por pecado para que el que esté a cargo le pueda perdonar los pecados. Al principio del siglo XX, sobre el año 1900 y poco, había un papa, no recuerdo ahora el nombre porque hace más de unos 25 años o más que estuve estudiando el tema de la Iglesia Católica y muchas cosas no me acuerdo por el paso de los años, ¿vale? Entonces, al principio del siglo XX, había un papa que él se sentaba, atención, que se sentaba en el confesionario y él confesaba a las personas de los pecados que habían cometido. Imagínense las clases de pecados que la humanidad podemos cometer a diario, pues todos estos pecados los escuchaba este hombre, este papa, y él mismo estaba capacitado según la mente católica, estaba
estaba capacitado para poder perdonar los pecados. Y estuvo mucho tiempo, atención, estuvo mucho tiempo, incluso años, perdonando los pecados a la gente que venía al confesionario y confesaba los pecados. Pero llegó un día que este hombre recapacitó y dijo este hombre que él no era quien para poder perdonar los pecados, sino que el único que podía perdonar los pecados era el único que vive, que mora en la atmósfera celestial, llamado Eterno Dios Celestial. Este hombre pudo entender que todos los pecados que pudo perdonar a lo largo de su tiempo como reinado papal estuvo equivocado, y este hombre pidió perdón a Dios, no solamente por los pecados que él pudo haber perdonado, sino también que tuvo que pedir perdón por los pecados que él también había cometido. Llegó a un acuerdo de que el único que podía perdonar los pecados era el Dios eterno. Nos tenemos que dar de cuenta, hermanos, que la gente que va al confesionario de la Iglesia Católica confiesa los pecados. La persona que está al cargo se entera de toda su vida, pero los pecados, según la mente de la persona que está a cargo, son perdonados. Pero tengo que decir que eso es una hipocresía católica, porque ningún hombre tenemos categoría y poder para perdonar los pecados, sino que es el mismo Dios el que tiene que perdonar los pecados de toda la humanidad. Nadie nos podemos acercar al confesionario a confesarle los pecados a ningún hombre, porque ningún hombre está capacitado para poder perdonar los pecados. Ni el presidente, que es un gran amigo, el Pelón, muy amigo mío, ni el Pelón tiene capacidad ni poder para poder perdonar los pecados, sino que él también tiene que pedirle a Dios perdón por los pecados que comete. Por lo tanto, estamos hablando de un tema serio, no es cualquier cosa. Estamos abriendo el corazón de nuestro confesionario para que el mismo Dios nos perdone en este día, nos limpie, nos santifique y nos restaure con la santidad que Él tiene. ¿Estamos de acuerdo? Decir algo. Adelante, Antonio, que se ha cortado. Muy bien, Rafa, que no me dejaba entrar el chirimbolo el micro, ¿vale? Vale, entonces nos damos cuenta, mejor dicho, que necesitamos la intervención divina para que nos perdone a nosotros nuestros pecados, porque no es solamente la humanidad católica, no es solamente la humanidad no creyente que comete pecados, sino que también los creyentes cometemos algún pecado alguna vez. Nadie de los que estamos hoy en el vuelo, que nadie se baje del vuelo, por favor, porque aquel que intente bajarse del vuelo corre un peligro, porque el avión sobrepasa los 10.000 metros de altitud, es decir, más de 10 kilómetros de altura. Por lo tanto, caería y sería un gran riesgo. Por eso es que en este día vamos a esperar que el mensaje termine y que el Espíritu Santo nos restaure por medio del vuelo del mensaje de la palabra que hemos partido, y cuando llegue al destino hayamos sido restaurados por las manos divinas de aquel que fue traspasado, molido en el Calvario por nuestras transgresiones y también por nuestros pecados. Pero atención, no hay perdón de pecados si no hay confesión de pecados. Digo una palabra, si no hay confesión, no hay atención. Si no hay confesión, no hay restauración. Tenemos que confesar para que el Padre nos pueda restaurar. Tiene unas manos, hermanos, tan grandes, tan poderosas y tan amorosas que aun por muy grande que sea el pecado, su perdón sobrepasa todo el pecado que hayamos cometido. ¿Por qué? Porque Dios
aunque el mundo vemos que el mundo es infinito, tenemos que entender con la capacidad intelectual de nuestra mente que el mundo ha sido creado por las manos de nuestro Dios. Si el mundo infinito ha sido creado por las manos de nuestro Dios, imagínense cómo será Él. Por eso dice en el capítulo 20 que hay un trono blanco, un inmenso, con inmensidad, es decir, que delata la inmensidad y la santidad que tiene nuestro Dios. Por eso el capítulo 28 del libro de Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta, este alcanza la misericordia. Tenemos que entender, hermanos, que el que encubre sus pecados no prosperará, y estamos hablando de una vida espiritual, de prosperar espiritualmente y no económicamente. Estamos hablando de la restauración interna. El mensaje no es para la gente inconversa, el mensaje no es para gente que acaba de venir al Evangelio, el mensaje es para gente que quiere crecer y madurar junto al Calvario de nuestro Cristo. Porque no vayan ustedes a pensar que Cristo recibe a cualquier persona. Cristo, hermanos, no le llama amigo a cualquier persona. Cristo le llama amigo a aquel que vive con él juntamente en el aposento alto. Por eso cuando Cristo estaba en el aposento alto, le dijo a los discípulos: ya no os voy a llamar más mis discípulos, sino que os voy a llamar mis amigos, porque un amigo es más grande que un discípulo, porque es necesario ser amigos de Dios, pero para ser amigos de Dios no podemos guardar y esconder el pecado dentro de nuestro corazón. Debemos de confesárselo a Dios para que Dios nos perdone automáticamente y por medio del poder del perdón descienda la restauración, porque muchas vasijas están, hermanos, quebradas, no están como tienen que estar, están huecas, están vacías, porque se pierde el aceite del Espíritu, falta de la restauración. Necesitamos pedirle a Dios perdón para que Él nos venga perdonando, para que su palabra, que tiene capacidad y autoridad para podernos restaurar, en el nombre de Jesús el Nazareno. Amén. Te paso el micro un segundo, Rafa o Toto, que voy a tomar un trago de agua. Amén, amén, Antonio, no te preocupes, adelante. Los hermanos, tener cuidado con quién hacéis de confianza, ¿vale? Os pido por favor que no hagáis de confianza a nadie de momento, ¿vale? Por favor, no hagáis a nadie de confianza, ¿vale? Hasta que termine el hermano Antonio. Muy bien, muy bien. Estamos aquí los mosqueteros del Rey. No vamos a permitir que nadie se interponga en la obra de Dios. Hemos sido puestos siervos del Altísimo. Todos los siervos que estáis ahí conectados hemos sido puestos con un propósito de guardar, proteger, bendecir, guiar, cuidar a la Iglesia de Jesucristo. Amén. Estamos para eso, no estamos para que nos aplaudan, ni para que bien lo hace, que bien predica. No. Estamos con un propósito para cuidar, guardar la viña de nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, convertirnos a nuestro Dios para que el Calvario desprenda gloria, como dice la Escritura, el aceite sobre la cabeza, sobre las barbas, sobre el cuerpo y sobre las vestiduras. Necesitamos la unción directa del Espíritu Santo para que la Iglesia sea bendecida por medio del poder que tiene la palabra. Por eso Cristo ha dejado plasmado en el capítulo 16 del libro de Mateo que Él edificaría su iglesia. No somos nosotros que edificamos la iglesia, no somos nosotros que perfeccionamos la iglesia, no somos nosotros que santificamos la iglesia, no somos nosotros que restauramos la iglesia. La Escritura dice
completamente y perfectamente que Él es el que bendice a la iglesia, Él es el que enseña a la iglesia, Él es el que bendice, el que restaura, el que santifica, Él es el que edifica la obra. Necesitamos simplemente ponernos a los pies del Calvario para que Él nos utilice para bendecir al pueblo por medio de las escrituras que tenemos en nuestras manos. Iglesia de Jesucristo, cuando haya un siervo predicando la palabra, tanto por medio de un sello como en el púlpito, reciban la unción que tiene la palabra. No es nuestra, no es nuestra, es la obra divina del Espíritu Santo, el que restaura, el que bendice, el que moldea la iglesia dentro de las entrañas del corazón de cada uno de los creyentes en el nombre del Señor. Oh, gloria al Espíritu Santo. Lis, sierva tu regoa, lis, tao. Gloria a tu nombre, Padre. Queremos en esta noche recibir el impacto de tu palabra. Queremos que abras las ventanas de los cielos y envíes el poder de la sanidad que tiene tu palabra. Queremos, Señor, ser unas personas con nuestro corazón abierto delante del trono de la gracia para poder confesarte a ti, Señor, sin tapujos. Queremos confesarte lo que hacemos para que tú nos puedas perdonar. Por eso te suplico que envíes el Espíritu Santo en este día, Señor, con el hisopo del perdón y nos puedas limpiar de todo lo que hayamos cometido, porque no queremos vivir como los humanos, queremos vivir apartados, queremos vivir como cristianos en el nombre del Señor. El que confiesa sus pecados, dice la Escritura, el que encubre, el que no confiesa, el que encubre sus pecados, no esperará, mas el que los confiesa y se aparta, él alcanza misericordia. No es simplemente confesar el pecado y mañana o pasado o dentro de 4 días volverlo a hacer, volverlo a cometer, porque eso lo que está diciendo que somos cristianos niños, sin conocimiento, sin revelación divina. Somos personas neófitos, como dice la Escritura. Y Dios no quiere eso. Dios quiere a gente madura en el Espíritu, porque el Evangelio ha sido hecho para los valientes, para los que quieren estar ahí. No es simplemente cometer un pecado hoy, pedirle a Dios perdón, que nos perdone, y a los 4 días volver otra vez a cometer el mismo pecado, y al día siguiente, al otro día. Eso tengo que decir que eso no es de personas arrepentidas, son de personas convencidas pero no arrepentidas, porque la persona que se arrepiente, hay una restauración interna, y la restauración interna también se revela externamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona internamente vive bajo una cobertura que no confiesa lo que ha cometido, tengo que decir que vive en un túnel de amargura, y el túnel de amargura también se ve externamente. Pero cuando la persona confiesa la maldad, las transgresiones, los pecados que hemos cometido, hay una revelación interna que se revela externamente. Y se ve en nuestras formas, en nuestra actitud, en nuestra forma de compartir, en nuestra forma de darle la mano a una persona, nuestra sonrisa, nuestra forma de ser. Se ve que hay una restauración interna. ¿Por qué? Porque la restauración interna, mientras no confesemos lo que hemos cometido, tengo que decir que si no hay confesión, no hay perdón de pecados. No vayan ustedes a pensar que esto lo he sacado de repito las últimas palabras, no vayan ustedes a pensar que esto lo he sacado de cualquier libro que he leído por ahí. Lo único que tenemos que hacer para sacar todo esto es estudiar la Biblia, porque la Biblia es el libro que tiene
solución para todo. Por eso, si estudiamos correctamente nuestra Biblia, nos vamos a dar de cuenta que todo lo que estoy compartiendo y predicando tiene escritura y base bíblica. ¿De acuerdo? Porque lo que no puedo compartir y enseñar yo es lo que no tiene fundamento bíblico. Por ejemplo, yo me voy a una librería o a una librería cristiana, me compro un libro que ha escrito, un ejemplo, ¿vale? Por poner a alguien, ha escrito Guillermo Maldonado, lo cojo, me lo traigo a casa y empiezo yo a estudiar, y luego aquello que he estudiado me lo he creído o también lo he compartido, y tengo que advertiros que corremos un alto riesgo de compartir y creer lo que escriben otros hombres si no está bajo la cobertura del Espíritu Santo y no hay una base bíblica. Porque lo que no tenga base bíblica, pido perdón por esta palabra, pido perdón y que me respeten, que me perdonen, mejor dicho, que me perdone toda la audiencia que está escuchando. Todo aquello que no tiene base bíblica, cójalo usted y tírelo al cubo de la basura. Pero tenga la Biblia y póngalo en lo más alto, porque lo que la Biblia nunca va a apoyar es la idea nuestra, la hipótesis nuestra. Dios tiene una regla, y si no nos regimos por la regla de la palabra, estamos equivocados y el pueblo recibe una mala enseñanza. Pero en este día creemos que no, que estamos bajo el poder que tiene la Escritura, y hay dos reglas para la confesión a nuestro Dios. Punto número 1, porque hay que reconocer de Dios como el ser, hay que reconocer a Dios como el ser supremo, es decir, que hay que reconocer a Dios como el único soberano que puede perdonar los pecados, y que el pecado no es, segundo punto, y que el pecado no es contra ningún hombre, sino que el pecado es contra Dios. Por eso debemos de entender que necesitamos la palabra confesión a diario. Y estarán ustedes diciendo, bueno, yo es que no he cometido nada hoy, no he salido de casa, no me he cruzado con nadie, no he visto a nadie, he estado en casa y no he cometido ningún pecado. ¿De acuerdo? No estoy diciendo lo contrario, pero atención, nosotros estamos compuestos de varias áreas, y el que no peca en un área, peca en el otro, y el que no peca en el otro, seguro que va a pecar en el otro, porque atención, tenemos 5, que yo creo que tenemos 7, pero bueno, ya compartiría este tema otro día. Según la ciencia, tenemos 5 sentidos, y uno es el tacto, que tocamos nosotros a diario. Otro es la audición, que oímos nosotros a diario. El otro tacto es, el otro sentido es el sabor, que saboreamos nosotros a diario. El otro sentido es el olfato, donde entramos que no quiero entrar en detalles, pero hay otro que es el sentido de la vista. Si no he pecado con uno, he pecado con otro o con el otro. Pero atención, y el pensamiento nuestro, ¿quién frena? Nuestra mente es infinita, nuestra mente no tiene final. Nadie puede entrar y frenar nuestra mente. El único que la puede poner freno es el Señor, porque ha sido Él el que la ha creado. Amén. Entonces, vayan ustedes apuntando por si no las saben, ¿de acuerdo? Pues si las saben y las conocen, pues ya nada, mejor. Pero la persona que no las conozca, que coja un papel y un boli. Coger un papel y un boli, que os voy a dar una receta bíblica para poder entender que lo que estamos hablando sale de la estructura de la palabra. ¿Tenéis el boli y el papel? Venga, apuntar. Primera, punto número 1. Confesión, esta es la primera. Confesión en privado.
¿vale? Confesión en privado. Segunda, confesión pública. Tercera, confesión identificatoria. Cuarta, confesión retrospectiva. Luego explico un poquito. Quinta, confesión a Dios. Sexta, confesión de pecados. Séptima, confesión liviana. Octava, confesión exagerada. Son las 8 clases de confesión que conozco. No sé si hay más. Si hay más, digo que yo son las 8 clases de confesión que conozco. Si hay más, yo las desconozco. No lo sé. Si alguien las sabe, por favor, también me encantaría a mí que me las dijeran para poder aprender y apuntarlas. Confesión en privado. ¿Cuál es la confesión en privado? Cuando decimos que la confesión es privada, es que no queremos que se entere nadie. Un ejemplo. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el hermano Toto es mi pastor. Un ejemplo, ¿vale? Que el hermano Toto es mi pastor y he cometido algo yo como oveja o como siervo. He cometido algo y no confío en nadie, pero confío en mi pastor. ¿Por qué? Porque mi pastor tiene palabra, tiene fundamento y no va a pucavar lo que yo le he ido a confesar. Y le he hecho la confesión en privado. Ahora, el deber del pastor, del hermano Toto, es ayudarme a mí, que le he confesado lo que he cometido, es ayudarme a mí a buscar una solución. ¿Cómo? Buscar el perdón. Porque cuánta gente hay en nuestra denominación que necesita la confesión en privado porque lo que han cometido no quieren que nadie se entere. Me parece muy bien. Me parece bien que hay cosas que no queremos que se entere nadie. Pero atención, vamos a apartar el pastor llamado Toto. Lo vamos a poner a un lado. Porque el Toto no me puede perdonar a mí los pecados. Me puede ayudar a buscar una solución, pero no me puede a mí perdonar los pecados. Por lo tanto, anulo al pastor y me pongo ante el príncipe de los pastores, ante aquel que ha dicho que es el pastor y obispo de las almas, ante aquel que ha dicho que era el gran pastor, ante aquel que ha dicho que era el buen pastor. Me pongo de rodillas y le confieso en el secreto lo que he cometido. ¿Por qué? ¿Por qué voy a seguir viviendo amargado cuando Cristo me perdona todos los pecados? Cristo no es el pastor que quizás el pastor me pueda delatar. Confiésaselo en el secreto al Señor. Ponte de rodillas, abre las puertas de tu corazón. Dile a Dios que visite tu corazón. Dile cuál es tu problema. Dile dónde has cometido el desliz. Dile dónde has defraudado. Dile dónde has cometido el pecado. Por favor, no vivas en la raíz de amargura. No vivas en el túnel de la amargura. Vive en las puertas celestiales, donde dice las escrituras que Él cambia el lamento en baile. Aleluya. Qué bueno es Dios. Si no tuviéramos el perdón del Señor, si no existiera la confesión en privado, apañados, como dicen aquí en la zona de Galicia, apañados estábamos. Menos mal que el pastor, el gran pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores, jamás delata, ni dice, ni hace corros para divulgar lo que hemos confesado en privado. Estoy diciendo palabras serias, porque el tema es serio.
la palabra de Dios, toda la palabra, desde el capítulo 1 de Génesis al capítulo 22 del libro de Apocalíptico, toda la escritura es seria, porque Dios no es una broma. El Señor no es un juguete. Hoy le respeto, mañana no. Hoy me voy a tal sitio y pasado me voy al otro lado. Señores, que Dios no es una broma. No se olviden, es cierto, porque todo lo hay que decir, que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios de perdón, un Dios que restaura, pero no nos olvidemos que tenemos un Dios de justicia. Y como decía que tenemos un Dios de justicia, y como Él es juez, tiene que juzgar el pecado. Confesemos en privado a Dios lo que hemos cometido cada uno de nosotros. Eso sería, imaginaros que estoy hablando un punto simplemente por encima, confesión en privado. Ahora viene la segunda, confesión pública. Hay que tener salero para confesar en público lo que hemos cometido. No es una broma, ¿vale? Pero estamos hablando seriamente de la palabra. Aquel que quiere madurar, aquel que quiere crecer, tiene que confesar lo que hemos cometido. Si no hay confesión, no hay restauración. Y tómelo cada uno como quiera. Confesión pública. Miren, hace muchos años, pues creo que más de 30 años, hablé con 3 o 4 hermanos y les dije, digo, no me gusta este pastor, un pastor que teníamos hace muchos años. Digo, no me gusta este pastor. Y no hablé mal de él, ni lo difamé, y no dije nada. No le quité los cachos por detrás. Lo único que dije, no me gusta este pastor porque es que no trata con nosotros y tampoco nos visita. Eso fue lo mal que hablé yo del pastor. Eso fue. Ni una palabra más, ni una palabra menos. ¿Saben qué ocurrió? Que la persona que hemos nacido de nuevo, tenemos la conciencia despierta, tenemos la conciencia viva. ¿Y saben ustedes qué me hizo la conciencia a mí? Estando en el culto, públicamente, en un culto donde había más de 100 personas, tuve la suficiente capacidad espiritual para subir al púlpito y pedirle perdón al pastor públicamente porque había hablado mal de él. Señores, necesitamos confesar públicamente lo que no hacemos bien ocultamente. Cada uno que lo tome lo que quiera. Yo estoy predicando la palabra. Si luego le tienes que reñir al pastor o el pastor que te reña a ti, cosa vuestra. Yo me ciño a la palabra. He dicho que nadie se bajara del avión porque corría un riesgo, ¿vale? Entonces, tercera, identificatoria. Es decir, si no confesamos por medio de la confesión identificatoria, no estamos identificados como cristianos, ¿vale? Entonces la confesión identificatoria es que nos identifica de que tenemos a Dios en nuestro corazón y que nuestra desconciencia está despierta y que nos hace confesar y nos hace identificar que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Lo dejo ahí. Cuarta, la retrospectiva. Esta es peligrosa. ¿Por qué digo que es peligrosa? Porque miren, esta es peligrosa.
la confesión retrospectiva. Voy a cortar por si alguna persona no escucha, que quiero que escuchen esto que es importante. Seguimos para adelante, ¿vale? La confesión retrospectiva es gente que quiere hacerle la confesión de sanidad interior a gente que ha sido herida por cosas del pasado. Y ahora, ¿qué le hacen? Dentro de lo que es la confesión retrospectiva, le empieza este que hace la confesión al que está haciendo la confesión. Le está diciendo que vaya retrocediendo en el tiempo pasado y le está haciendo recordar todos los pecados que ha cometido en el tiempo del pasado. Le está recordando cuando era más joven, cuando era más joven, cuando era más joven, y lo está formando cuando era un niño, hasta que ha identificado la persona, le ha hecho descubrir toda la vida de la persona desde niño hasta que es una persona adulta. Es decir, compañeros, es una confesión satánica, porque esto no es de Dios, porque Dios no tiene que confesar a nadie de la vida del pasado, porque Cristo, cuando muere en el Calvario, ha perdonado todos los pecados que hemos hecho en toda la vida anterior. Por lo tanto, cuando le hablen de la confesión identificatoria, no lo crean, repréndanlo, porque eso no es de Dios, y lo que no es de Dios posiblemente sea del enemigo. Reprendemos todas esas doctrinas que son antibíblicas y que van contra la palabra del Señor. Lo dejamos. Dejo la sexta. La séptima, confesión liviana. ¿Saben ustedes lo que es la confesión liviana? La confesión liviana es algo liviano. Un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Por un ejemplo, vamos a suponer que un ejemplo, que me he ido a un almacén y he engañado al Señor, he estafado al Señor en 50.000 euros, un ejemplo. He estafado al Señor, le he engañado al Señor y le he conseguido quitar 50.000 euros. Es una buena cifra. Hoy en día, ¿quién tuviera esos 50.000 euros? ¿Vale? Ahora yo, como sé que he cometido algo que no está bien, porque soy creyente, y la conciencia me acusa del pecado que he cometido, como yo sé que no he hecho bien, sé a dónde tengo el perdón. Como sé dónde está el perdón, me acerco al Calvario, llego al Calvario, y como está Cristo sangrante con las manos traspasadas y los pies traspasados, y no se puede bajar del Calvario para regañarme, me tiene que perdonar. Entonces voy allí y le digo: Señor, he entrado al almacén y he engañado al Señor del almacén. He engañado al Señor del almacén y le he llevado, y perdóname el pecado que he cometido. Eso es una confesión liviana. Hay que decirle al Señor que he imaginado, he hecho una táctica, que he engañado, que he estafado y que le he llevado 50.000 euros al Señor, que no eran míos, pero le he engañado, y ahora quiero que el Señor, solamente con pedirle perdón, que ya me perdone. Tengo que decir que no. Tengo que decir que no. Porque no es simplemente abrir la boca y pedirle: Señor, perdóname por lo que he hecho. No. Hay que confesar el pecado que he hecho y arrepentirme para que Dios me pueda perdonar. Si no, al día siguiente lo cometo otra vez. Es lo que dice el capítulo 28 del libro de, no recuerdo ya, de Proverbios, donde dice que el que no confiesa sus pecados, nanay, no prospera
espiritualmente. Mas aquel que va al confesionario y confiesa todos los pecados, aquel Cristo que está en el Calvario sangrante, deja caer sus gotas de sangre y los pecados son otra vez limpiados y la persona es limpiada, santificada y restaurada. Atención, no vayamos a los 4 o a los 8 días al mismo sitio con la misma intención, porque si no, no hay restauración. Hay una restauración emocional que te lo imaginas tú dentro de la mente emocional, que Dios te ha perdonado y que ya tienes el pecado perdonado. Tengo que decirte que si no hay confesión de pecados, no hay perdón y no hay restauración. El apóstol Juan lo enseña perfectamente. Hijitos míos, no pequéis, pero si habéis cometido algún pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero atención, pero dice, poderoso es Dios, hablando del Padre, poderoso es el Padre para perdonarnos nuestros pecados si verdaderamente a Él se los confesamos. ¿Existe la confesión a Dios? Pues claro que sí. Eso es la confesión liviana. Ahora viene la confesión número 8. Confesión exagerada. La confesión exagerada, la palabra ya lo dice, es una exageración. Y cuando digo que es una exageración, es que si nos hemos acercado al confesionario y le hemos pedido a Dios perdón, le hemos dicho a Dios lo que hemos cometido, automáticamente Dios nos perdona. Lo que no debemos de hacer es volver al día siguiente y pedirle a Dios perdón por el mismo pecado. Y al tercer día, y al cuarto día, y al quinto día, seguido pidiéndole a Dios perdón por el mismo pecado. Eso es una exageración. ¿Por qué? Porque Dios, si verdaderamente le has confesado el pecado a Dios y te has arrepentido, desde el mismo momento Dios te ha perdonado el pecado y no hace falta que al día siguiente, a los 4 días, le traigas a memoria a Dios que te perdone el pecado que has hecho dentro de 4 días o dentro de 15 días o 8 días atrás. No, porque eso es una confesión exagerada por falta de conocimiento bíblico, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, verdaderamente Dios nos perdona desde el mismo instante. Por lo tanto, hermanos míos, creo con todo mi corazón que necesitamos una limpieza interna. La limpieza interna empieza por el perdón. Atención, empieza por el perdón, porque si no hay perdón, es que no hay restauración. El creyente solamente se puede restaurar en un taller llamado Jesús de Nazaret. Ahí vete a ese taller, pregunta por él. Es una carpintería. Él tiene unas herramientas tan perfectas que cuando entras dentro de la carpintería, como decían que si él podía haber sido carpintero, porque el apoderado era hijo de José, como apoderado José tomó el lugar de padre, era carpintero, y según sé que en la historia se cree que Jesús, que pudo seguir el oficio de su padre, de José. Entonces, date de cuenta que estamos hablando como Cristo, como carpintero. Vete, que Él te va a restaurar. Señores, hermanos míos, hermanas, no sé qué tienen las manos de Jesucristo, que todo lo desperfecto que entra dentro de la carpintería, cuando sale perfecto, perfecto, perfecto. ¿De acuerdo? Creo que he compartido la palabra sencillamente, sin utilizar palabras hermenéuticas ni nada de eso. He compartido sencillamente la palabra, eso sí,
con conocimiento bíblico de lo que tenemos escrito. Atención, no escondamos nosotros en nuestro corazón lo que tanto daño nos hace. Acércate al Calvario, como he dicho en la confesión número 1, que cuando llegues al Calvario, atención, tiene el Señor unas vendas tan especiales que cuando Él pone las vendas sobre las heridas, nadie las ve, nadie se entera, porque es tan caballero el Señor, que lo que le confesamos a Él en privado jamás nos va a delatar públicamente. Es un caballero. Miremos por donde lo miremos, digamos lo que queramos, tengo que decirles que es una persona con honra, con respeto, con formalidad, con confianza. Es una persona, hermanos míos, que lo que no podemos confiar en nadie, tenemos que confiar en Él. Jamás va a hacer corros para delatarnos, como lo solemos hacer los hombres, ni te va a decir, ni te va a regañar. Lo único que te pide es que te acerques a su carpintería, le digas dónde vienes herido, para que Él te vuelva a restaurar. ¿De acuerdo? Compañeros, lo voy a dejar aquí. Creo que lo voy a dejar aquí, el tema. Espero que el vuelo ahora aterrice. Ya estamos llegando al aeropuerto del Prat, en Barcelona. Es decir, que el vuelo ha ido con mucha más velocidad hoy y ha tardado prácticamente 1 hora, cuando suele llegar casi entre hora y media, hora 45 minutos. Es decir, que ha aterrizado el avión, están parando los motores, están abriendo las puertas y ya pueden decir que cada uno a su casa. Así que, hermana mía que me estás escuchando, prepara de cenar, que tu marido está al llegar. Aleluya, y que Dios os bendiga grandemente. Hasta aquí, compañeros, ha sido un placer de haber compartido el sentir que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón por medio de las Escrituras. Adelante y que Dios les bendiga grandemente.
Dios te bendiga, que eres un